A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Radio Santa Rosa y toda la red de radios que se unen a esta transmisión desde Lima. Estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une otra red de radios amigas en Huánuco, está Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Continental, On Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, las transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también nuestro canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Usted puede ver A Pensar Más por todas estas plataformas móviles y estar bien informado. Hoy día es 8 de febrero del año 2022. Hoy día, ayer por la tarde, el Poder Judicial de Junín dictó 4 años de prisión efectiva para Vladimir Cerrón por delito de colusión. Rosa María nos va a explicar qué significa esto. Y también ayer, a eso de la 1 de la tarde, vimos a la señora Dina Boluarte, que estaba en Arequipa, había ido llevando ayuda a los damnificados de los huaicos, y ahí volvió a repetir su discurso que no iba a renunciar, que su renuncia no termina con la crisis, no acelera, dijo, ni siquiera el tiempo para adelantar las elecciones. Prácticamente le dijo que la pelota está en la cancha del Congreso. Y hoy día se reunirá el Congreso de la República, tienen sesión y van a ver el caso de la señora Digna Calle, la segunda vicepresidenta, la que era nuestra invitada el día de hoy, pero prefirió no estar aquí hoy día. Van a ver su renuncia y me imagino que podrán ver también algo de lo que ayer Rosa María conversó con el congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, donde dijo que el tema de la Asamblea Constituyente no se olvidaban, lo postergaban, pero que podían ver el tema del adelanto de elecciones, que es lo que está generando prácticamente este momento de inestabilidad en el que estamos viviendo. Y en el plano internacional, el número de fallecidos del terremoto en Turquía y en Siria aumenta. Lamentablemente son dramáticas las imágenes y las informaciones que nos llegan. Ya superan los 11.000 muertos y hay mucha gente bajo los escombros y se está haciendo trabajos denodados para sacar a las personas que están todavía con vida. Dios quiera que se pueda hacer lo más rápido posible. Además, me olvidaba, ayer se cumplió, como les dije, 2 meses del golpe de Estado fallido que diera el señor Pedro Castillo. Y parece que en recuerdo de ese golpe de Estado, el señor Castillo dio una entrevista a un medio, a una prensa alternativa extranjera. Y obviamente, como siempre, dijo una serie de
medias verdades que Rosa María y va a comentar, me imagino, en el programa. Con todo esto, ya saludamos a Rosa María Palacios en esta mañana de 8 de febrero. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el Perú y el mundo. Empezamos rapidito con las menciones de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUC-MGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y ustedes también pueden colaborar con este programa. Como ustedes saben, somos una radio pastoral, una radio católica de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos una asociación sin fines de lucro. Ustedes pueden colaborar con nosotros acercando su teléfono a la pantalla, capturando el QR y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Lo que ustedes quieran, 5, 10, 20 soles, todo nos ayuda. Así que estaríamos muy contentos de contar con su colaboración. Y para los peruanos que nos siguen en el extranjero, que siempre los recuerdo todos los días porque son muchos y la verdad siempre estamos sorprendidos con Abel, que nos escuchan en todas partes del mundo, hay una forma de ayudarnos a través del PayPal, con su tarjeta de crédito, desde el Perú o cualquier lugar del mundo. Muy bien, y vamos donde se quedó Abel, cuando les estaba contando, porque me demoraba unos minutos en entrar, algunas de las cosas que pasaron ayer. Ayer se hizo pública una entrevista de un medio de comunicación llamado Alternativo, no me queda muy claro por qué, que se llama El Salto de España, en el cual, en teoría, Pedro Castillo ha respondido a una grabadora, una entrevista. En primer lugar, hay que decir que el INPE está abriendo un proceso disciplinario contra Pedro Castillo por ser un reo en cárcel, que sí tiene derecho a visitas de familiares y amigos, sí tiene derecho a expresarse, ojo, la libertad de expresión no se pierde, pero sí se regula. Y cualquier entrevista que se dé dentro de un establecimiento penitenciario tiene que ser autorizada. Y esto, por supuesto, no ha sucedido. Ahora, viendo el contenido de la delirante entrevista, ayer, como ustedes saben, fue 2 meses ya del golpe de Estado, las explicaciones que uno quisiera escuchar o no están o cambian mágicamente. Ya hay varios ejemplos. Primero, lo más importante, ¿por qué dio un golpe de Estado? Es que él no ha dado un golpe de Estado. El autogolpe es una narrativa creada, un invento de la derecha. Pero sí reconoce, por supuesto que reconoce, que leyó lo que leyó y dijo lo que dijo. Ha querido en esta entrevista decir que lo hizo solo. Y se refiere a su ex primer ministro, que citan como primer ministro en la entrevista, y ya no lo era, porque la primera ministra era Betsy Chávez. Aníbal Torres con el rostro desencajado. La verdad es que eso es un poco extraño, porque parece su texto, siempre lo pareció por los adjetivos utilizados. En todo caso, dice que lo que nunca quiso fue subvertir el orden constitucional. ¿Cómo no vas a subvertir el orden constitucional si dices que vas a disolver el Congreso y vas a intervenir el Poder Judicial y la Fiscalía y todos los órganos jurisdiccionales del Perú? Y que instalas un toque de queda y que nadie sale de su casa. Discúlpame, eso fue lo que él leyó. Eso no fue un golpe de Estado, pero por lo menos reconoce que no estaba drogado, ¿no? Aunque luego dice que se le subió el azúcar, que estaba mareado, que no entendía lo que pasaba.
Sobre la embajada de México dijo que él quería ir a dejar a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué él iba a regresar a Palacio? Porque él seguía siendo el presidente. ¿No los podía mandar en un carrito nomás? ¿Qué necesidad de acompañarlos? Es un cuento muy malo. Esa es la, digamos, uno de los momentos más risibles, si quieren, de la entrevista. ¿Cómo que voy a acompañar a mi esposa después de dar un golpe de Estado? ¿En qué realidad paralela estás viviendo? Y luego un llanto, pues una victimización, la derecha internacional, el neoliberalismo, el imperialismo, bla, 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 bla. Yo me agarré de la bandera de la Asamblea Constituyente durante un año, no me hablo del tema. Esa bandera la dejó rapidito. Parte de su pleito con Perú Libre y con Cerrón es porque no quería pues hacer una Asamblea Constituyente. O sea, se da cuenta que eso le iba a malograr todos los negocios que quería hacer. Y de ahí la conspiración, ¿no? Yo iba a revisar los contratos. Esto ya lo hemos desmentido tantas veces en este programa. Hace años que lo explicamos. ¿Qué cosa es el artículo 62 de la Constitución una y otra vez? No hay ningún contrato que revisar. El Estado peruano no iba a revisar ningún contrato. Nada. A ver, ¿por qué? Porque hay una serie de lotes petroleros que tienen contratos de estabilidad tributaria que vencen este año. Si vencen, ya no tienen nada que revisar, pues. Vencieron, chao, terminó el contrato. Y en minería, de toda la minería peruana, solo quedan 7 contratos de estabilidad tributaria que vencen, algunos dentro de muchos años. El primero a vencer es el 2027, cuando ni siquiera iba a ser presidente Pedro Castillo. Tontería y media. Y los del Salto, que no conocen legislación peruana, que no conocen tampoco la realidad peruana, no le podían repreguntar absolutamente nada. Por supuesto, Dina es una traidora, no tiene bases, repite, ¿no? Eso en el sindicalismo es importante, ¿no? No tiene bases, no la conoce nadie, aliada al fujimorismo, y que se quedó en su gabinete porque lloraba cada vez que la querían sacar. No sabía que se conmoviera ante las lágrimas el señor Castillo, pero parece que era muy sensible, ¿no? Y sus hijitos que han sido vejados, y de repente dice, y ahí ven ustedes que se le cambia el chip en el cerebro, ¿no? Mi hijita, le estábamos haciendo su cumpleaños. ¿Quién no le hace un cumpleaños a su hijita? Y nos han criticado, nos han insultado por hacer un cumpleaños a nuestra hijita. Si él dijo que el cumpleaños fue una sorpresa para él, que él estaba en un viaje en el interior de Perú, y cuando llegó se enteró que Karelim López le había organizado un santo a su hija. ¿Ah? Ahora sí, sí se acuerda que él le organizó con su esposo el santo a la hija. ¡Qué desastre, Dios mío! ¡Qué desastre haber tenido de presidente a esta persona durante 16 meses! ¡Qué desastre para el Perú! Hemos tenido muy malos presidentes, sí. Algunos más o menos, y yo creo que casi ninguno bueno, pero qué malo este presidente, de todo lo malo que hemos tenido. Mentiroso, pero qué bárbaro, Dios mío. Se contradice a sí mismo, ¿no? Mentirosísimo. Dio un golpe de Estado, habló igualito que Alberto Fujimori, disolver, igualito. Intervenía el Poder Judicial, la Corte Suprema, se tiraba todo el sistema de justicia para que no lo juzguen a él. Bueno, la DIRO es el INPE, en realidad tiene que hacer un trabajo más prolijo. Ha aparecido un abogado argentino, es un abogado importante, no es cualquier persona, Zaffaroni, ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que alega una tesis que fue la misma de Aníbal Torres y de otros una vez ocurrido el golpe, sobre todo otros de la izquierda en el Congreso, que como el golpe no se había llevado a cabo, ¿ok?, el delito no se había realizado y que por lo tanto no era delito, porque no se había alzado en armas. Pero si llama al ministro del Interior y le pide que detenga a la fiscal de la Nación, y llama al ministro del Interior y le pide que cierre físicamente el Congreso, por supuesto que está alzado en armas. El asunto es que nadie le hizo caso, porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y nadie le quiso hacer caso. Porque si le hubieran hecho caso,
Entonces ahí está la modalidad de tentativa, por supuesto. Probablemente el abogado no conoce el Código Penal peruano. Dice que le corresponde un juicio político, pero no penal. Tendría que entender bien el tipo penal que está en el Código Penal peruano para entender que la modalidad de tentativa también es penal en el Perú. Ahora, hay una discusión sobre si es tentativa o se llegó a consumar el delito, porque durante una hora, digamos, estuvo dando órdenes, estableciendo un gobierno inconstitucional, etc. Mientras renunciaban todos los ministros, obviamente. ¿Qué fue lo que pasó en la psiquis de Pedro Castillo para tomar esa determinación? Eso, lamentablemente, es que es lo que todos queremos saber, por razones históricas, ¿ah? Para que quede el récord en la historia, eso no se lo preguntaron. ¿Por qué hizo eso si tenía los votos que lo iban a salvar en el Congreso? Eso es algo que no se lo preguntan. ¿Que la derecha no lo dejó gobernar? Es lo normal. Cuando hay un presidente de derecha, la izquierda no lo deja gobernar. Eso no es nada extraordinario. Es lo que pasa normalmente, es la política. Que sí le inventaron un fraude que no existía, por supuesto, y que ha utilizado eso como combustible para su victimización desde el día uno. Porque al frente fueron tan estúpidos, la verdad, de darle ese argumento. El fraudismo es un cáncer, pues. Y en el caso de Pedro Castillo, hizo metástasis a favor de Pedro Castillo y en contra de Keiko Fujimori. Porque hoy por hoy, si Castillo tiene todavía algún apoyo en la población, es porque lo sienten víctima de un fraudismo que no le quiso reconocer su triunfo. Y hoy vamos a hablar de eso, de cultura política, más adelante en el programa. Pero hay otras noticias importantes. Yo siempre digo en este programa que cuando la policía profesional quiere, puede. Y sí, impresiona los avances criminales, de investigación criminal, en el caso del asesinato salvaje de una familia entera, ¿no es cierto?, en Ribagüero con la Marina hace 2 días. Se encontró el vehículo, se capturó al chofer del vehículo e incluso ya la policía esta mañana ha identificado por las cámaras de seguridad plenamente a los 3 sicarios. Ya saben quiénes son. Obviamente delincuentes ranqueados, ¿no? Pero ya los tienen plenamente identificados. Ellos son los autores materiales. El sicariato es un delito en el cual hay otro, que es el que no quiere apretar el gatillo, pero paga para que esto se realice. A través de los autores materiales se llegará al autor intelectual. Los detalles de la sevicia con las que se atacó a los ocupantes del carro son brutales. Hay más de 50 disparos, 4 disparos en cada niño. El objetivo tenía 19 disparos en el cuerpo. Un adolescente se salvó, un asunto que no ha sido revelado todavía en su magnitud, porque es un testigo muy importante en el caso. Un joven de 17 años, hijo de la pareja, también resultó protegido por el cuerpo de su abuela que lo abrazó. Pero estamos hablando de asesinos de niños. Cada niño 4 balazos. Realmente un crimen monstruoso. Y bueno, regresando a la política, Dina Boluarte ayer salió y habló. Sí, después de haber estado calladita. Muy calladita. Se fue a Arequipa, se fue a Secocha, vio lo que todos hemos visto y lo que puede pasar, hay que decirlo, en cualquier quebrada del Perú hoy, donde se ha construido en el lecho de la quebrada y no se le ha dejado su camino al Guay. Lamentablemente, esto lo hemos advertido tantas veces ya también. Y habló Dina Boluarte sobre lo que pasó el viernes en el Congreso con su proyecto. Nada, nada. El Congreso tiene que decidir, hay una comisión en el Congreso,
problema del Congreso. Oiga, señora, pero usted va a renunciar. No, no, no. De nuevo, ¿ah? Ese es el pedido de un grupito mínimo. Y de nuevo tenemos que decir, ¿no ha leído la encuesta IEP? ¿Le parece que más del 70% del país es un grupito mínimo? No es pues un grupito mínimo, es un grupito bien grande. Más del 70% del país quiere que la señora se vaya. Porque Pedro Castillo dio un golpe de Estado y ella fue su ministra durante 16 meses. Y su respuesta a la protesta popular ha sido reprimir. Y esa represión ha costado la vida de mucha gente. Y la única respuesta ayer, lunes, ha sido más represión. Lunes, martes y miércoles ha bajado el nivel de protesta. Se presume que mañana jueves 9 levanta de nuevo con una convocatoria de la CGTP, que terminó también reuniéndose parte de ella, no toda, con Dina Boluarte ayer. Pero ayer en Puno, la protesta ha sido mucho más radical. En otros sitios se están levantando los bloqueos. Madre de Dios, por ejemplo, sigue bloqueado el laberinto, pero ya hay menos bloqueos en la interoceánica hacia Brasil. Y hay más aperturas, que eso es lo que facilita la vida de la gente, que entre el gas, que entre el combustible. Pero Puno está cerrado a piel y lodo, con fuerza militar dentro, supuestamente para resguardar el orden público. Puno tiene 17 muertos en Culiacán por arma de fuego de la Policía Nacional. Y mientras Dina Boluarte siga diciendo que murieron con guaracas, con balas dundum, pues Puno va a seguir parado. Mucha gente cree que esto se va a acabar en un mes. Ojalá yo me equivoque, pero yo no creo que se va a acabar en un mes. Y de otro lado, en el Congreso, ustedes recordarán, hemos tenido una entrevista que yo creo que ha sido muy importante con Flavio Cruz esta semana. Y yo creo que él nos ha podido dar la posibilidad, todavía una rendija de la puerta abierta, para que se pueda volver a discutir el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Dos bancadas, la del bloque magisterial y la de Podemos, le ha pedido al presidente del Congreso que el tema se discuta hoy miércoles, porque la legislatura oficialmente termina este viernes. Es miércoles, jueves y viernes. Y se ha citado para pleno para miércoles, jueves y viernes. El viernes se va a elegir al sucesor o sucesora de Digna Calle. Pero hoy se va a presentar una moción para que el pleno, con 66 votos, vuelva a discutir el adelanto de elecciones. Si es así, y la izquierda ya sacó de la mesa el asunto de la Asamblea Constituyente, es posible que por lo menos hayan 66 votos a favor. Cosa que la semana pasada no hubo. Y se podría ir a un referéndum, que masivamente va a ser votado favorablemente, porque todo el Perú quiere ir a elecciones. No es un pequeño grupito, como dice la señora Dina Boluarte. He ahí un camino difícil, largo, duro, que nos podrían ahorrar los políticos, por supuesto, pero el sufrimiento nunca nos lo van a ahorrar, así que es parte de la política peruana. Si se puede llegar al mismo objetivo con más sufrimiento, pues con más sufrimiento será. Por lo menos de lo que vemos, ¿no? Y Dina Boluarte ha dicho, por supuesto, que ya, ¿renunciar para qué? Ella va a seguir haciendo gestión. ¿Qué gestión puede hacer Dina Boluarte? Todos los problemas del Perú están en el mismo lugar que estaban hace 2 meses, con un gabinete de mucho mejor calidad profesional, eso sin dudarlo, sin dudarlo.
pero peores gabinetes que los de Castillo creo que no vamos a volver a tener. Ojalá, Dios bendito, ¿no? O sea, el nivel era bien bajo. Eso es lo que quiero decir. Y no con mucha estabilidad tampoco, porque ya hemos tenido dos primeros ministros, tres ministros del Interior, o sea, tampoco. Y es evidente que hay fricciones en el gabinete porque el señor Otárola no está de acuerdo con el adelanto de elecciones, no para el 2023. Entonces, él al principio pensó que era hasta el 2026. Entiendo que él escribe el mensaje de aceptación el día de la juramentación a Dina Boluarte, juramenta hasta el 2026. Luego, a los 4 días, ella dice, adelanto de elecciones. 2024, tarde. Además, nadie le cree. Además, nadie le cree. Ese es el problema. Si tú sales que adelanto de elecciones 2024, nadie te cree. Se consiguen 93 votos, pero es evidente que en la segunda votación no te los van a poner, porque todos lo avisan. Fuerza Popular es una movida para acelerar un compromiso en esta legislatura, y ella manda un proyecto de ley. Primero manda el primer ministro, en teoría, hablar de este tema. El primer ministro sale y dice, no, el calendario es el correcto, 2024. A los 4 días se contradice, manda un proyecto de ley para que sea el 2023. El viernes se lo archivan, su proyecto, el que ella manda, y ayer dice, no es asunto mío. Pero ¿cómo? ¿No nos dijo que se quería ir en diciembre? Si ella está mandando un proyecto que dice, me voy en diciembre, lo menos que podría hacer por todos nosotros es decir, bueno, en vista de que no me han aprobado mi proyecto, me voy en diciembre igual, ahí renunciaré. ¿No? Digo, si ya está diciendo que se va en diciembre, pues por lo menos que nos garantice que renuncie en diciembre. O sea, hoy, como reitero, hay la posibilidad de que el Congreso discuta estos temas. Hay esa posibilidad, pero es una posibilidad remota. Ayer Martín Hidalgo informó también que hay una línea de opinión en el Congreso para nuevamente prorrogar esta legislatura hasta el 17 y darse una semana más. No se sorprendan, ¿ah? Ha habido un febrero en que se trabajó como legislatura, primera legislatura, hasta el 28 de febrero, por si acaso. Ya se ha hecho. Entonces, ¿qué se está esperando? Se está esperando las decisiones que se tomen esta tarde en el Congreso. Pero Fuerza Popular, que era clave en esto, porque si toda la izquierda se une a Fuerza Popular, no a toda, porque hay dos disidentes, hay casi que hay los 66 votos. O son 42 más 20, 62. Y estoy segura que algunos de Podemos, que han pedido esto también, por lo menos tres, y algunos no agrupados van a votar a favor. Y sí se consiguen los 66 votos. Vamos a ver. Esa sería la historia de por qué fuimos a un adelanto de elecciones. Ahora bien, ¿qué pasó ayer con Perú Libre? Una nueva sentencia para Vladimir Cerrón. 4 años de prisión efectiva por colusión, que es un delito bien grave. Aeródromo Huanca es el caso. Cuando era presidente regional, Vladimir Cerrón quería construir un aeropuerto. Y lo hizo de una manera en la cual la Contraloría, luego la Fiscalía y luego el juez determinaron que no era apropiada. Él se ha defendido diciendo que era un proyecto de obras por impuestos, no, de APP, que nunca llegó a ejecutarse. Pero de nuevo, que nunca llegue a ejecutarse el golpe de Castillo no quiere decir que no haya dado un golpe. Hay modalidades. Cerrón va a apelar y la prisión será efectiva luego de que apele, si es que lo condenan. Pero no es solamente la condena, que podrían rebajársela para que tenga 3 años y medio, sino que son las penas accesorias las que más deben pesarle en este momento a Vladimir Cerrón, dado que lo inhabilitan para la función pública, además de los pagos de reparación civil, etc.
pero se le inhabilita a él y a varios, que son coprocesados para el ejercicio de la función pública. Colusión. No es cualquier crimen, es un crimen grave dentro de los crímenes que se cometen contra la administración pública. Le han puesto dentro de las posibilidades de colusión, porque colusión tiene una máxima, me parece, de 15 años, le han puesto la más bajita posible, pero para que tenga efectiva. ¿Qué es la colusión? Cuando yo me pongo de acuerdo, por ejemplo, en un concurso público, con el postor, para darle la buena pro o favorecerlo en el concurso. Eso es colusión. Con o sin contraprestación. Yo lo que tengo que probar es que ha habido un acuerdo que favorece a determinado postor y que no ha permitido que haya un concurso libre donde el beneficiario tiene que ser siempre Estado, no el postor, que contrata con la mejor calidad al menor precio. Eso, si no se da, tiene colusión. Y el juez así lo ha determinado. Pues en Junín, no en Lima, en su cancha. Eso se apela y veremos qué dice el colegiado de Junín. ¿Qué más tenemos ayer? ¿Qué más tenemos ayer? No me estoy olvidando de nada, porque creo que he dicho todo. Hemos Así hablado es. de huaicos, de terremotos, del señor, ¿cómo se llama? Vladimir Cerrón, de Dina y su adelanto de elecciones, que no va a haber, ¿no? Evidentemente, por ella jamás. Así que nada, vamos a esperar qué sucede esta tarde. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar de un asunto que creo que es importante porque a veces tenemos que parar y serenarnos un poco. Cultura política, ¿qué es eso? ¿Por qué es importante hablar de cultura política? The Economist, la revista más reputada en materia económica en el mundo, ¿no es cierto? Una revista que es muy liberal, además, hay que decirlo, que yo sigo y muchos periodistas siguen, ha publicado la semana pasada un ranking sobre la democracia, ¿ok? Esto de esta canción que le cantan a Dina Boluarte, esta democracia ya no es democracia, bueno, eso es lo que dice el ranking, que esta democracia ya no es democracia. Ahora, ojo, el ranking está, por supuesto, impactado por el golpe de Estado de Castillo. Eso es lo que impacta en una democracia como la nuestra. Un golpe de Estado dado por el presidente para hacerse inconstitucionalmente el poder. Pero uno de los factores que se examinan, son varios, se llama cultura política. Por supuesto, uno es elecciones libres, justas, transparentes. Ahí, sobre 10 puntos, creo que tenemos 8,5. Bien, como si tuviéramos un 17. Pero en cultura política, sobre 10 puntos tenemos 3, como si tuviéramos un 0,6. Jaladazos. Entonces, ¿qué cosa es eso de cultura política? Sería bueno investigar en qué nos va mal y cómo podemos hacer para mejorarlo. ¿Qué cosa es eso de cultura política? A ustedes les debe sonar, como a mí, con algunas palabras importantes, ¿no? Como respeto, tolerancia al otro, comunicarnos en un lenguaje que no sea totalitario, que no sea todo o nada, blanco o negro, que admita matices, que admita ángulos, que admita grises, que las posibilidades no son o eres un genocida o eres un terrorista, cuando ninguna de las dos cosas son ciertas, y hay 100 cosas en el intermedio. Vamos a hablar de eso con Álvaro Hensler. Él es parte de varias iniciativas y ha publicado una columna ayer en Perú 21 sobre la posibilidad, ¿no es cierto?, del matiz. Yo apoyo a la policía, dice, que persigue el crimen, que garantiza la paz, pero yo no apoyo y yo rechazo a la policía que agarra golpes a personas en la calle por marchar, que le pega a periodistas o que invade una universidad sin razón alguna ni flagrancia alguna. ¿Hay la posibilidad de hacer las dos cosas a la vez? Por supuesto que sí. Pero para que eso suceda en una sociedad polarizada,
tenemos que tener la capacidad de escuchar al otro y de entender qué es lo que quiere. De repente no estamos de acuerdo con lo que quiere, pero por lo menos podemos entender por qué lo pide o cuál es el interés que realmente está buscando. De todo esto y mucho más vamos a hablar después de la pausa. Una buena noticia también, hoy se va a reanudar el servicio de tren Ollantaytambo Machu Picchu. No el que sale de Cusco, sino el que sale de Ollantaytambo. Es una buena noticia porque la verdad que había una enorme preocupación por la población de Aguas Calientes, porque el tren es su única vía de salida. Estaban en la práctica incomunicados. El alcalde pedía urgentemente el servicio del tren. Toda la basura de Machu Picchu sale de Machu Picchu por tren. De ahí la importancia. Muy bien, vamos a la pausa, Abel, y regresamos. Así es, Rosa María, permíteme agradecer a todos los que entran al PayPal y nos dejan su donativo. Radio Santa Rosa vive de sus actividades y justamente tanta noticia que nos pone tensos, los queremos invitar a todos los que quieran participar este sábado 25, el sábado 25 de marzo. Tenemos un paseo a Barranca Pativilca. Pueden disfrutar de todo este viaje, incluido el almuerzo y todas las cosas bonitas y ricas que vamos a conocer por esa zona. Así que llamen al teléfono 959-679-662. Los cupos son limitados. Repito, el teléfono es 959-679-662. Volvemos tras la pausa. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María, adelante. Muy bien, y estamos aquí con Álvaro Hensler para hablar de cultura política, así se llama también una columna publicada por él ayer en el diario Perú 21. Y sí, hay que hablar de esto, porque en esto estamos muy mal. The Economist nos dice, oigan, en otras cosas, el Perú, en materia de democracia, puede estar bien, como en organizar elecciones, por ejemplo. Álvaro Hensler y yo somos miembros de la Asamblea de Transparencia, por eso es bueno que lo sepan. Y sí, observamos elecciones, y sí creemos que las elecciones en el Perú son libres, justas, por lo menos las últimas, transparentes, democráticas. Pero hay otras cosas que son muy importantes para que haya democracia. Tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber respeto a los derechos humanos, que eso es fundamental, sin eso no hay democracia. Tiene que haber separación de poderes, tiene que haber un gobierno que puede ser fiscalizado por otro poder, en pesos y contrapesos. Ese equilibrio que rompe el poder en una sola mano es importantísimo para que haya democracia. Todo eso lo mide el Economist, pero mide una categoría también que se llama cultura política. Así que vamos a hablar con Álvaro Hensler de esta cultura política en la que estamos manifiestamente desaprobados. Como les decía, si uno tiene que sacarse 10 puntos, el Perú saca un poquito más de 3, o sea, un 0,6. Jaladazos. Muy bien. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Y primero, para explicarle al público, definamos qué cosa es cultura política. Bueno, Rosa María, gracias por la invitación. Feliz de estar contigo una vez más y en momentos tan difíciles, ¿no? Donde tenemos que jugar a resolver la crisis inmediata, pero ir sembrando la resolución de la crisis en el largo plazo. Y efectivamente la cultura política es uno de los elementos que agrava la crisis inmediata y que tenemos que trabajar en la crisis de largo plazo. Ahora, ¿qué es? The Economist señala que la cultura política ayuda al funcionamiento, a la legitimidad y a la sostenibilidad de la democracia. Es decir, uno puede tener elecciones, puede tener un Estado de Derecho, pueden haber una serie de elementos, pero si es que los ciudadanos no tienen una cultura democrática, eso ni funciona bien, ni es legítimo, ni es sostenible.
Y de hecho, al ser el puntaje más bajo, claramente hemos dejado de ser democracia porque no solamente la presidenta, Castillo, los congresistas no tienen cultura política, sino que nosotros como ciudadanos no tenemos esa cultura. Ahora, ¿qué es? The Economist señala que hay como tres grandes elementos. Uno que está más ligado a la clase política, que es saber perder. Y saber perder y permitir una transición pacífica. Y eso no pasó ni en el 2016 ni pasó el año pasado. En ambas elecciones el fujimorismo no supo perder. Jaló inicialmente, digamos, generó una obstrucción al gobierno de Kuczynski, sabemos cómo terminó esa historia, y en esta última generó una narrativa de fraude que hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia y las alertas que levantaron todas se fueron cayendo en el camino, a pesar que sigue habiendo una narrativa fraudista de la extrema Ahora, derecha. hay que detenernos en un momento ahí para que la gente entienda el daño que se le hace a una democracia. Es un cáncer, de verdad, que hace metástasis. Mucha gente no lo entiende. Bueno, es mi opinión. No, no es que no es tu opinión. La base de la democracia está en que yo puedo soportar perder porque en 5 años o en 3 años o cuando corresponda, si es una elección regional, municipal, yo voy a poder volver a competir. La democracia son como las Olimpiadas, hay cada 4 años. Y sí, pues no saqué medalla de oro, pero la próxima la puedo sacar. Claro, tal vez esté ya muy viejo, no tenga el cuerpo atlético que tengo ahora, no esté en mi mejor forma. Sí, de repente se me pasa el tren. Pero estamos todos de acuerdo en que hay una sola medalla de oro, ¿no es cierto? Y si competimos 20, hay 19 que no se la van a sacar. Ya, eso es un espíritu deportivo que no tenemos hoy en el Perú. Lamentablemente, el que no gana se pone mal, o sea, y pone enferma a la sociedad. Y Sí, y eso, ahí creo que Álvaro, yo creo que eso es muy reciente, ¿verdad? Eso es muy sí, reciente. es muy reciente y hay varios elementos, ¿no? Porque otra vez, lo que decía también en mi artículo de ayer, estas miradas de todo, nada, ninguno, que bordean con los pensamientos totalitarios que nos inundan hoy en las redes, no es que el sistema electoral sea perfecto. De hecho, por ejemplo, Ipsos hizo un muy buen estudio, terminada la segunda vuelta, donde se determinó que analizando las diferentes elecciones no había ningún indicio de fraude, lo que no quiere decir que haya habido irregularidades como lo ha habido en una serie de elecciones, pero un número de irregularidades que de ninguna manera generaban un cambio en el resultado final. Entonces, Claro, los que estaban con miedo y comenzaron a entender recién el sistema electoral y no entendieron, digamos, toda la maquinaria, comenzaron a poner en duda el sistema. Ahora, ¿que se tiene que mejorar? Claro que se puede mejorar, pero hay una distancia significativa en un fraude sistemático que hasta el ahora, día de hay hoy que no hay decir ninguna algo, evidencia. ¿no? En beneficio nuestro, yo sé que mal de mucho consuelo de tontos, eso está pasando en el mundo entero, en De Estados acuerdo. Unidos, con Trump, en En Bolsonaro, con Brasil. Brasil, de Si acuerdo. ustedes ven el mapa de la democracia, justamente Estados Unidos está no como una democracia plena, está más bajito, Sí. justamente por este problema, porque hay un grupo que no reconoce que ha perdido. Mm, Y es un problema muy serio, muy, muy serio para la democracia. Y hay mm, que ver cómo lo aprovechan, y lo hemos visto ayer en la entrevista a Pedro Castillo, para victimizarse y con un mm, argumento válido, porque nunca me reconocieron mi triunfo, contrataron estudios de abogados, lo cual sí es verdad, ¿no es cierto? Inventaron un fraude, lo cual sí es verdad. Entonces, es muy dañino. Eso es lo primero, ¿no es cierto? En cultura política, sí. este grupo grande, saber perder, saber ganar. ¿Qué más entra en cultura política? Bueno, eso tiene que ver con la clase política, ¿no? Ahora, los otros dos elementos tienen que ver con nosotros, con ciudadanos, madres de familia, campesinos, todos los que somos parte del país. Y acá el primer elemento es que la cultura política es que uno no puede ser un ciudadano apático o pasivo con lo que pasa en el mundo público, con lo que pasa en mi barrio, con lo que pasa en la ciudad, con lo que pasa en el país. Y yo creo que este elemento ha venido deteriorándose, Rosa María, desde los 90. Y hay una explicación.
Cuando las sociedades entran en una gran crisis, que fue la época de los 80 con la hiperinflación, el terrorismo, entran en un modo de sobrevivencia. Y cuando entran en un modo de sobrevivencia, solo te interesa, obviamente, tú y tu familia. Y por ende, buscas proteger, buscas generar un trabajo y para sobrevivir. Pero esa actitud de sobrevivencia correctamente es egoísta para sobrevivir. Pero ese egoísmo de solamente interesarse por lo nuestro, por lo privado y no por lo público, se ha mantenido en el tiempo. Y el problema es que, efectivamente, en las últimas 2 décadas, cuando hemos revisado en la Coalición Ciudadana las reformas políticas que se necesitaban, que acá hemos tenido una amplia explicación de esas reformas, nuestra gran preocupación cuando analizamos esto es que en 2 décadas casi no se ha hecho ninguna reforma. Cuando sí veíamos reformas en el ámbito de la economía, en la educación, porque había un interés ciudadano y de la élite liberal, progresista, en que se haga, eran activos, no eran pasivos. Entonces yo sí creo que aquí hay un segundo elemento que no tiene que ver ni con Boluarte ni con Castillo, tiene que ver con nosotros en los últimos años. Recién, con el miedo de la entrada de un gobierno como el de Castillo, muchos hemos comenzado a interesarnos por la democracia y de qué podemos hacer, y ha sido un poco tarde. Entonces, el segundo elemento de la cultura Pero, política es ser ciudadanos activos, interesados por lo público y no solamente por lo privado. claro, pero acá hay un problema, pues. Si yo comienzo a participar en política a una edad madura, ¿no? Nunca me ha interesado. Pero, claro, salgo del modo sobrevivencia. El modo sobrevivencia es como el cuerpo humano, ¿no? Cuando estás bien, bien enfermo, ya no haces la digestión, ¿ya? Esos procesos se anulan, Claro. ¿verdad? Porque lo único que tiene que quedar hasta el final es que respires y el corazón bombee, ya, nada más. Bueno, igual, ya sales del modo respiro y corazón bombeo, ya estoy haciendo la digestión, quiero participar. Pero la información y la formación que yo tengo en política, como no la he tenido en 30 años, no tengo nada. Mm, Y es una población sumamente manipulable con mentiras absolutas. O sea, el fraudismo prendió en la clase alta limeña, que se supone que es la que tiene más acceso a educación, porque su cultura política anterior era cero, mm. cero. Entonces, están tan aislados que, claro, nunca, o sea, yo siempre les digo, no reconocerían un comunista cuando lo vieran de verdad, porque no tienen la menor idea de cuál es, ¿no? Entonces, sí hay un problema no solo de apatía, creo yo, que es bien importante, sino que cuando arranca la resurrección y el interés, el desconocimiento es Es, absoluto. es, es bien bajo, claro. Y Y en el parte diálogo, se torna imposible. imposible, porque no hay tampoco una humildad de reconocer, por ejemplo, cuando Cuando a tú mí me dices, oye, invitaron eso no se a puede hacer. transparencia, Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Ir a insultar a una persona a su casa en una ciudad o un país que tiene cultura política sería inadmisible porque el derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho constitucional. mm, En una democracia, cuando hay ciudadanos, hay respeto al Estado de Derecho. Entonces yo puedo escribir contra esa persona, puedo encontrar vías para expresarme que no sean fastidiar a su familia y a sus vecinos, que no tienen nada de culpa de las acciones de esta persona, por más repudiable que sea su conducta. No hay forma. Tratarlo en estos términos y me mira como si estuviese loca. ¿Derecho a qué? A la intimidad personal, que está en la Constitución. Es intimidad personal y familiar. mm, Es un derecho constitucional. Grande, potente, poderoso. O sea, no, mi intimidad personal no tiene por qué ser ventilada en la vía pública. Y tampoco en un medio de comunicación, ojo, por si acaso amigos de los medios de comunicación. ¿Ya? Y sin embargo, se viola y no se entiende. Oye, pero tú estás con esa persona, ¿no? No, me parece que su conducta política es inadecuada y mm. probablemente delictiva, pero no puedo ir a su casa a tirarle huevos a la puerta o a gritar con un megáfono, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en el Perú. Mm. No hay esa cultura.
No, no hay porque, claro, la apatía y la pasividad por mucho tiempo que viene desde las élites y se traduce en las escuelas, o sea, es masivo, lo que termina pasando es que desconozco. No conozco los elementos básicos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una iniciativa que impulsamos de Perú Te Quiero, arrancamos una academia ciudadana para jóvenes universitarios, ¿no? Y los jóvenes nos decían, ¿no? A pesar que yo he ido a la universidad, a pesar que he estado interactuando con mi familia, hay muchos elementos muy básicos que yo desconocía completamente, ¿no? Y no solamente es un curso de educación cívica, ¿no? Esto tiene que ser a través de la vida, no solamente saber, sino reconocerte como alguien que puede participar en la vida pública. Y ojo, ese elemento de pasividad y apatía no es, la respuesta no es militar en un partido político. Ese es uno de los elementos. Hay la ley de participación ciudadana, hay muchos espacios donde uno puede en su barrio, en su edificio, en su cuadra, En simplemente que la no lo junta de hacemos, propietarios, en la junta de propietarios o de pero no lo inquilinos. hacemos. Y porque hemos priorizado mucho el mundo de lo privado y lo nuestro, que está muy bien, y hemos despriorizado la parte pública. Y eso ha mellado, ahora que había una gran crisis, pues nos ha agarrado descolocados en cómo afrontar con una buena cultura política. Pero sin embargo, y eso hay que decirlo en favor de la gente, justamente por razones de sobrevivencia, la gente más pobre del Perú siempre ha confiado en la organización. Mm, Es decir, para poder comer, mi comité del vaso de leche, mi olla común, eh, mi aula solidaria, o sea, hago algo, juntamos útiles en el barrio. Es decir, la organización comunal, familiar, sí, sí ha sido más extendida, porque además hay que decirlo que todavía en el Perú creemos felizmente en la familia extensa, no en la familia nuclear. Cualquier peruano te va a hablar de sus tíos y sus primos, sus abuelos, no solamente papá, mamá, hijos. Entonces, esa sí es una fortaleza para construir. ¿Por qué no estamos totalmente. aprovechando esas fortalezas donde, mira, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo? Si no levantamos el muro, nos cae el hueco. Si no limpiamos el Totalmente. cauce, se llevan nuestras casas. Entonces, esa organización comunal, ¿dónde está? Cuando yo estuve un buen tiempo en Enseña Perú, que visitaba muchas escuelas rurales, yo mismo entendí, digamos, una mentalidad diferente de mirar la pobreza, ¿no? Porque efectivamente en esas zonas hay pobreza económica y hay una fragilidad, digamos, en los servicios básicos. Pero por otro lado, yo me sentía con mucha fragilidad y con mucha pobreza y mi entendimiento de la vida comunitaria, la vida solidaria. Pero ese es otro elemento que hay que comenzar a transformar en el Perú, ¿no? No solamente ver a la gente pobre como necesitada, sino todos como peruanos podemos aprender y compartir de diferentes elementos que cada quien trae. Eso también es parte de una cultura política de aprender del otro que es diferente a mí. No, y además que sorprende, porque eh, a mí me ha llamado también la atención que mucha gente se sorprenda de cómo funcionan comunidades aymaras, comunidades quechuas, que tienen sus reglas de conducta y que son muy estrictos. Y el que no va a la asamblea es sancionado. Acá te dicen, eso es extorsión. No, es una práctica constitucionaria, porque de esa forma se obligan a participar. Yo me obligo hoy por ti, pero tú mañana estás obligado por mí. Esa reciprocidad es esencial en la vida comunitaria. Y lamentablemente, esa comunidad no llega a Lima, no Mm, llega a la capital. Esa vida en comunidad no se no. trae a la capital. Y por Pero ejemplo, eso explica otra cosa, Rosa María, ¿no? Claramente estas marchas, uno no puede hablar pues con totalitarismos, ¿no? claro, Seguramente hay evidencia de que hay mucha financiación ilegal de las marchas. Y es probablemente, cierto, el 100% no. ¿No? Efectivamente hay una práctica de financiar cosas comunitarias. Yo fui hace un tiempo, por ejemplo, a esta iglesia, Asambleas de Dios, que son unas iglesias pentecostales que están en todo el Perú, ¿no? Y llegué a este pueblito en Junín, creo que fue, y era un pueblo bien modesto y la iglesia era increíble. Y yo dije, ¿y cómo han construido esto? Bueno, durante 2 años, un sol cada día, y han ido, y digo, wow, la capacidad de organización y de levantar dinero para generar algo bueno para que es suyo existe.
Entonces, otra vez, en el artículo de ayer, que decir que todo es ilegal, que todo es vandalismo. Ahora he comenzado a sentir en redes esta noción de que no existen protestas pacíficas. No hay nadie que haya salido a protestar pacíficamente o legítimamente. Y es bien interesante porque hay evidencia. Uno hasta puede ver Cuarto Poder y Ahora, se da cuenta que ¿sabes hay. que esa tesis yo la he escuchado muchas veces? Yo cubro política hace 25 años casi, y la he escuchado muchas veces. La escuché en el 2000 también, ¿ah? Cuando cayó Fujimori, el 98, el 99, el 2000. Se dice, las protestas no son pacíficas, son violentas. Montesinos Mm, hace todo lo que hace contra la Marcha de los Cuatro Suyos, sembrando la destrucción dentro del Banco de la Nación para probarle a la población que una mm, marcha siempre es violenta. Y mm, Montesinos tiene un impacto, ¿no? Porque dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Toledo se ha bajado al Banco de la Nación. Y era un psicosocial montado por Montesinos trágico, costó la vida de 6 personas. O sea que estos señores no es nuevo. Decir mm, que una persona que protesta por sus derechos es un delincuente no es nuevo. Pero yo siempre le digo a la gente, lo que va a prevalecer siempre va a ser la protesta. Porque mm. si a ti te quitan tu derecho a reclamar, no vas a poder reclamar nada. Nada. Nunca. Nunca. Entonces no te quites tu derecho. Yo no quiero que me quiten mis derechos, ¿eh? No sé si ustedes. Entonces hay que decirlo, ¿no? No se puede decirle a la gente que está prohibida de reclamar. Mm. Y yo creo que un elemento diferente, al menos en los últimos años de esta protesta, es que las demandas hoy no son sociales, son políticas. Y son políticas y están claramente definidas, quizás en orden de magnitud, es que renuncie la Como en el presidenta. 2000. Claro, Sí, pero como en el 2000 fue clarísimo. fue clarísimo, es ¿Verdad? verdad. Entonces, el 2000 fue lo mismo, ya lo hemos vivido exactamente igual. Entonces, la política pues es cíclica, lo que pasa es que uno tiene que tener muchos años para poder darse cuenta de que hay ciclos, pero ya lo hemos vivido el 2000. Y ahí no era el agua o la luz o los No, servicios o nada. Eso era, y acá no estamos hablando de una protesta contra una minera o no estamos hablando de una no. protesta porque no me ponen agua, no. O porque van a privatizar Egasa y Egesur en Arequipa, que fue una tremenda protesta, y que también destruyeron el aeropuerto, ojo, en el Mm, 2004 o 2003, y nadie les dijo terroristas, ¿ah? Y mm, todos los tratados de la ONU que están citando, que no son aplicables, no vuelvo a explicar, ya existían en esa época, y nadie los citó, porque tirarle piedras a un aeropuerto no es un acto terrorista, es un delito de disturbios, que tiene una pena bastante seria. mm. Pero, muy bien, eso es lo segundo, la participación, ¿no? Y lo tercero, Lo tercero, que creo que es donde estamos más jalados de lo ya jalado. paso. Eh, lo tercero es la capacidad de escuchar al otro, valorar la opinión del otro, entrar en un diálogo donde puede ser que yo esté con posturas diferentes a las tuyas, pero pacífica y amablemente podemos conversar. Y genuinamente entro a la conversación tratando de entender tu punto, Rosa María, y yo te hago preguntas, ¿no? No te hago Claro, supuestos, ¿no? Y de ninguna manera ni te insulto, ni te categorizo, ni te paso memes, ¿no? Bueno, tú bloqueas por otras razones, ¿no? Pero ni bloqueo la conversación. no, yo tengo que bloquear, porque ¿qué hago? Mm, Anoche me mandaron gente muy amable, ¿no? La verdad, ya les he dicho que no me sigan mandando esas cosas, pero era una persona que tenía como síndrome de Tourette, que solo dice lisuras. Es un síndrome terrible, psiquiátrico, ¿ya? Pero este parecía voluntario, no involuntario, pero pasa, pasa. Y lamentablemente la política peruana, y lo tengo que decir porque, a ver, no es por vanidad, vanidosa, ¿ya? Pero este programa tiene una audiencia muy grande. En radio, en Facebook, en YouTube, Radio Santa Rosa y el programa que hago sin guión, gracias a Dios y al favor del público, tiene una audiencia inmensa. Y no solamente eso, sino que como es streaming, la gente se siente con la libertad de editarlo y propalar pedazos del programa libremente. mm, Entonces tiene audiencias muy grandes que no consigues en la señal abierta. Discúlpeme, chicos, pero la verdad. Entonces, insultarme a mí
es una manera, pegarme psicológicamente es adherirse. Entonces es una manera de conseguir, el insulto es una manera de conseguir atención. Es una manera de que, oye, mírame, yo te insulto para que tú me mires, y si tú me miras, como dice la canción de la Virgen, ellos me mirarán. Entonces necesito que me mires. Ódiame por piedad, yo te lo pido, porque de esa manera, ¿no es cierto?, el resto me van a mirar. Yo considero que es una pésima estratagema. Les aviso que todos los que han intentado hacerlo en este programa han sufrido del ostracismo brutal que puedo practicar a veces, y cruel, sí, yo lo sé, pero desaparecen del mapa hasta que pasen las elecciones, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en la psiquis de un grupo en periodo electoral. Entonces comienzan los insultos, los insultos, los insultos, los insultos, para adherirse, para colgarse, ¿no? Y conseguir atención. El fenómeno psiquiátrico lo tengo clarísimo, chicos, así que ni lo intenten. Pero, regresando a nuestro tema, también es verdad que la solución del conflicto en el Perú a veces no tiene salida. ¿Ok? El Nick el otro día han dado un ejemplo buenísimo de cómo encontrarle salida a un conflicto. Y yo estoy muy contenta con el Poder Judicial de Ica porque he encontrado ahí algo que es una lección para todos, que es aplicar la ley. No sé si te has enterado. 27 personas que fueron detenidas en las protestas en Ica por ocupar en flagrancia la vía pública, lo cual es un delito. ¿Fueron avaliadas? No. ¿Les pegaron? Tampoco. Las llevaron ante el juez. Y el juez les explicó: si ustedes aceptan su delito y su culpa, yo puedo ponerles por debajo del mínimo legal y no tendrían prisión efectiva. Si ustedes no aceptan su delito y su culpa, se van a la cárcel, porque la pena mínima es 4, de 4 a 8 por tomar una vía pública. ¿Qué quieren? Los 27 culpables, señor juez. Perfecto. Entonces, te declaras culpable, te pones una reparación civil, no vas preso, vas a tener antecedentes penales durante 3 años, vas a tener problemas para conseguir trabajo, aprenderás tu lección de no se toma la vía pública, pero con una condena proporcional a la falta. Ya, eso es democracia, eso es Estado de Derecho. ¿Por qué no se puede hacer eso en todo el país? No sé. No sé qué tiene el juez. El juez en Ica que ha hecho esto, no sé. Brillante. Aplicó la ley. Eso es Sí. todo lo que tienes que hacer. Aplica la ley. Ya, ¿por qué no nos podemos entender aplicando la ley? Nada más. Sí, pues, bueno, lo que decías de este fenómeno de la polarización en los extremos es mundial, ¿no? Porque como el capitalismo y la democracia representativa ha entrado en crisis, y claro, surge el neocomunismo y surgen otras formas de sistema político, en vez de recrear los sistemas que efectivamente hay que mejorar, la democracia y el capitalismo, pues entramos en una gran polarización, ¿no? Y ahí, así como en su momento la coalición ciudadana tuvo como eje las reformas, ahora nuestro eje es el diálogo, porque sabemos que nosotros como peruanos tenemos que acercarnos nuevamente, tenemos que escucharnos nuevamente y tenemos que comenzar a conversar, a dialogar pacífica y democráticamente para encauzarnos hacia un lugar. Y es una tarea, Rosa María, yo diría de misión imposible. Porque así como la política ha sido tomada por la ilegalidad, las mafias, la informalidad, los pocos demócratas e institucionales formales están en escombros. Son poquísimas las instituciones. Y no podemos en las instituciones estar peleándonos por la coma, por la palabra más, por la palabra menos, porque yo estoy de acuerdo con este punto. Es más grande lo que tenemos por delante, es mucho más grande. Ya no somos democracia. Y democracia no es de derecha o de izquierda. Las sociedades sobreviven con una izquierda democrática y con una derecha democrática. Ese entendimiento, esa mirada la tenemos pocos, lamentablemente. Tenemos que Claro, animar lo a que pasa es que la más. democracia parte de un principio, creo yo, que es muy difícil de explicar. Y esa es la razón por la cual no es perfecta. En la democracia es muy probable que no gane el candidato que te gusta. Claro. Y lo tienes que soportar
porque vas a tener una nueva oportunidad después de un periodo de tiempo, pactado entre todos. Ah, no, no me gusta. Claro, no hay forma de que te guste. Pero esas son las reglas. Lo más probable es que no gane el que te guste. A mí nunca, yo creo que nunca ha ganado uno que me guste, ¿eh? Pero soy demócrata, entonces tengo que entender que el que ganó no me gusta, no me parece lo mejor para mi país, pero a la mayoría sí. Y es un sistema donde las mayorías importan, se respeta el derecho a las minorías, pero las mayorías mandan. Entonces, si no, no has entendido nada de la democracia. La minoría no manda. La minoría acata. Porque, bueno, es la democracia y es el resultado. Y hay una separación de poderes, y hay una oposición, y se pueden mejorar las reglas, como varias de las propuestas que tuvimos nosotros, para durante el periodo parlamentario, cambio de equilibrio de poder. Hay muchas fórmulas para mejorar en la democracia. Claro. Por eso es que el deporte en la infancia es tan importante. El deporte y el juego. Porque el juego tiene perdedores y ganadores. Y si tú le enseñas a los niños a perder, que es muy importante, y a manejar sus sentimientos, pues acá estamos hablando de problemas psicológicos, o sea, a manejar sus sentimientos cuando pierden, entonces vas a tener ciudadanos responsables. Pero si al niño no lo entrenas para manejar sus sentimientos cuando pierde, tenemos el fraudismo gritando en las calles. Sí. Y hay un elemento más, Rosa María, que quería resaltar, que es en este proceso de la coalición ciudadana, donde, como tú bien sabes, hay gente de izquierda, de derecha, al principio, y también en la sociedad misma, yo notaba que los de la izquierda señalaban que toda la derecha era un tal por cual. No dice, hoy no, hay que diferenciar, y tiene que haber una buena derecha. Y lo mismo, la gente de la derecha dice tal por cual, que todos son comunistas. Y tampoco es así, ¿no? Efectivamente hay extremistas, pero es bueno que exista una izquierda también democrática. Y acá, cuando hemos lanzado varios pronunciamientos de la coalición o mensajes, columnas que yo he mandado, una constante que he recibido es, oye, qué bueno que hay voces más sensatas. Y lo hemos recibido gente de derecha, empresarios, como gente de izquierda. Y ahí mi respuesta, aparte de agradecer, mi respuesta ha sido, oye, pero esa es tu voz. Yo creo que la polarización son de dos hiperminorías. O sea, los violentistas y radicales de un lado y los fascistas del otro son minorías. Claro, tienen megáfonos muy grandes. Eso es lo que pasa. Justo estaba pensando en eso. Y la prensa les da más voz. Pero bueno, hagamos el esfuerzo, muchos que estamos más callados, de elevar nuestra voz, porque somos gran mayoría los que queremos un país demócrata, que estamos dispuestos al cambio del poder. Y claro, y si tus no negociables es toda la lista, entonces no puedes negociar, pues. O sea, tienes que tener, digamos, si se va a negociar la adelanto de elección, ya. No negociable, que no se incluya el tema de la Asamblea Constituyente, que se discuta con un nuevo Congreso instalado, ¿ok? Y seguimos con Álvaro Gensler, estamos hablando de democracia, nuestra democracia que es un híbrido ahora, según The Economist, y estamos tratando de averiguar por qué, porque si no averiguamos por qué, no lo vamos a solucionar. Y donde estamos jalados es en cultura política. Y además hay que decirlo, a veces en nuestro sistema de sobrevivencia es más fácil etiquetar. Etiquetar es una cosa que todos hacemos porque, ya, este quesa, este es morado, este es caviar, este es rojo, este es azul, este es amarillo, Entonces, etiquetar nos ayuda a entender. Sí. Pero el problema es que cuando etiquetamos, como tú decías, etiquetamos mal. Normalmente, porque etiquetamos a partir de un prejuicio y no del conocimiento. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, las personas que están participando, por ejemplo, Abel debe estar riéndose, este es caviar, es morado. Al pobre Álvaro, cada vez que ha salido a hablar de la coalición ciudadana, ha tenido que decir que no trabaja con Sagasti, que no es morado, que esto es otra cosa, pero cientos de veces, ¿no es cierto? Entonces,
la etiqueta es un asunto muy complicado en el Perú hoy, Mm, porque con dos pinceladas construyes un monstruo. Eh, y a veces se llega hasta el acoso, ¿no? Hasta el acoso personal. Las mujeres sufrimos mucho, por ejemplo, ataques sobre nuestro cuerpo, etcétera. Es un discurso de mm, odio, pues ya enloquecido. Eh, ¿Cómo hacer para cambiar esto? Porque mm, esto lo sabemos. ¿Cómo lo cambiamos? sí. ¿Cómo, Antes de, cómo hacemos hielo? O sea, yo digo, hay que hacerle hielo al que tiene esa conducta. ¿Cómo sí. hacemos eso? Antes de pensar en qué hacer, un suceso último que he sentido al compartir cosas en redes y en chats que no había visto antes, es que mandas un texto, ¿no? Un pronunciamiento, y la persona, algo está pasando en la psiquis que solo lee una parte Ah, no, y sí, omite la sí. otra. O Y si sea, son dos tweets, olvídate, no hay forma. no, no, peor, ¿no? ¿Por qué hablas de esto y no has hablado de lo otro? Pero está escrito, ¿no? O, en fin, para mí me ha sido muy revelador que ha llegado a tal nivel la polarización que uno lee, se queda con una parte y el otro simplemente lo anula, ¿no? Y bueno, y el otro que es más recurrente es suponer, ¿no? Lees algo y simplemente te creas en tu imaginario toda la historia y entonces eres comunista, bueno, a mí me han dicho de ambos lados, ¿no? Los Claro. dos lados me dicen que soy de derecha extrema y por otro lado me dicen que Machista. soy Facho, facho, facho y por otro facho. lado soy caviar y también soy comunista. Entonces tengo Todo a la vez, etiquetas. caramba. Ahora, es posible, ¿ah? A Es ti- posible. tú eres la más etiquetada, creo. Uf, Eh, pero yo sé jugar con las reglas hace años, entonces juego bien y sé cómo es. O sea, eso es algo que mucha gente se sorprende. Si ¿Qué conoces las hacer? reglas, claro, y Mira, sabes el yo juego y lo creo, juegas bien, y soy buena sí, sí, jugándolo. sí. ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que dejar de compartir en redes sociales y comenzar a construir redes. ¿Y a qué me refiero? Eh, Está demostrado que el mundo de las redes sociales es tremendamente dañino e incluso hay estudios que señalan que perjudica más que favorece la democracia. Y particularmente Twitter es bien destructivo porque es simplemente lanzas, te creas, digamos, personas que no son, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que comenzar a hacer, yo diría que son tres cosas, ¿no? Uno, si tú perteneces a una asociación, cual sea, ¿no? Trata de incorporar en el seno de la organización diversidad. Haz como una auditoría de tu asociación, de tu organización, de tu chat. Oye, ¿hay un mínimo de diversidad o simplemente estamos los que pensamos los mismos y hacemos eco de lo que pensamos, ¿no? Ese es uno. Lo segundo, creo que es bien importante comenzar a abrir espacios diferentes de conversación, que puede ser de manera virtual, puede ser en casas. Es recuperar la conversación por la conversación, tratar de escuchar perspectivas diferentes. Yo tengo como práctica permanentemente juntarme con gente simplemente a conversar para entender posiciones diferentes. Sí. Eh, eso ayuda, como salirnos del espacio de las redes sociales y comenzar a participar en otros, ni siquiera para hacer algo, simplemente para conversar con otros, ¿no? Y además porque yo creo que las personas somos seres humanos, ¿no? Y un mínimo de empatía tenemos como seres humanos. Entonces, cara a cara, la Sí, gente guarda un poquito más, no siempre, pero un poquito más las formas y no sí. dice cosas horribles como las que pone en un WhatsApp o las que pone en un Twitter. O sea, es muy Mm, tóxico porque las personas no se miden y además porque la entonación, ¿no es cierto?, también es importante. mm. ¿No? Y la entonación se pierde porque no, no hay No hay. oralidad. La Entonces, gente escribe en mayúsculas, entonces entiende que te está gritando, no, los de mayúsculas están bloqueados, bloqueados. Bueno, y la otra cosa es que es muy fácil, ¿no? Todos conocemos personas que están del otro lado del espectro político, ¿no? Que no son enemigos, son rivales a lo máximo, ¿no? Claro. Propón tomarte un café, tomarte una cerveza, tomarte un jugo y genuinamente entender. Yo no estoy Y a favor de... eso hay que decirlo, se hacía mucho en el Congreso. Mm, Yo creo que la pandemia destruyó esa estudio posibilidad, eso. Sí. pero se hacía mucho en el Congreso. Yo he conversado con congresistas, o sea, a ver, para que les ponga un ejemplo ya del pasado, ¿no? Yo tengo largas conversaciones
un hombre brillante como es Rolando Breña Pantoja, con el cual yo no tengo ninguna afinidad ideológica. Sus ideas para resolver los problemas del Perú, que yo creo que sí los quiero resolver de buena fe, eso es lo importante, son completamente distintas a las mías. Pero en esa conversación le aprecias otras virtudes, como su cultura general, como su don de gentes, como su simpatía. Entonces comienzas a apreciar al ser humano no solo por lo que significa tu etiqueta que tú le has puesto, sino por tu capacidad de apreciar otras cosas. Y eso pasaba en el Congreso y pasaba en los partidos políticos. Es Y ya porque no te pasa. conectas a otro nivel, ¿no? Algo que te contamos en su momento, yo creo que un elemento de por qué la coalición ciudadana, a pesar de lo complicado que es, sigue con vida y seguimos impulsando ahora el tema del diálogo, es porque todas las reuniones siempre comenzamos preguntándonos cómo nos sentimos. Y cuando la gente habla cómo se siente, así sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, existe una conexión humana que todos estamos frustrados, estamos con ira, estamos molestos, estamos indignados, todavía tenemos esperanza. Esa conexión humana hace ver, yo tengo amigos en la coalición ciudadana hoy que antes no tenía, y algunos piensan muy opuesto a lo que yo pienso en ciertos elementos, pero hay un espíritu de querer mejorar el país y puedo conocer al otro, incluso incorporar unos elementos y también variar mi manera de pensar porque hay cosas que yo no conozco. Claro. Pero sí hay casos pues muy tóxicos, ¿ah? No, claro. Hay casos críticos. Entonces, como dicen en el barrio, no, tú no vas a jugar hoy día a la pichanga porque tú eres muy picón. Claro, no. Tú hoy día no juegas, ¿ah? Porque tú te picas cuando pierdes, es horrible jugar contigo. Lo sientan al flaco hasta que se calme, pues ya. Ya yo voy a jugar, pero no te piques, ¿ah? Ya. Igual, entonces, el hielo, ¿no es cierto? El time out, estás afuera un rato, ¿ya? Cuando te portes bien, puedes volver. Yo el bloqueo todo el tiempo hago jubileos, ¿ah? Y le digo, si se portan bonito, pueden volver. Entonces, time out, ¿ya? Pero claro, Hay, hay, hay casos que, la verdad, no, y estos es excesivo, ¿no? casos tóxicos que quieren figurar contigo de ninguna manera, ¿no? Pero el resto es, o sea, sal un rato, respira, cálmate, y vienes a jugar de nuevo, ¿no? Pero sí, el problema es que cuando es todo o nada, vamos a hablar un poquito de este fenómeno de no leo completo, ¿no? Sale un comunicado que dice, condenamos el abuso policial realizado contra los manifestantes. Punto. Condenamos también las heridas que han sufrido los policías reprimiendo el ejercicio de su voluntad y esperemos su pronta recuperación o mejoría. Ah, ustedes están contra la policía, ¿no? Perdón. Sí, contra la policía. Porque esos que salen a protestar están pagados por el narcotráfico, por el terrorismo, son del Movadef. Entonces, no, y cuando explicas, oye, pero mira la oración que sí lo he puesto. Ah, no, pero has debido poner esta otra palabra. Porque si no pones has esa debido ponerlo palabra. primero. Primero, porque primero y no segundo, y te falta la coma. Entonces tú dices, primero, a ver, chicos, el comunicado no va a cambiar el mundo, ¿ya? O sea, tranquilícense. Por más importante que sea tu ONG, el comunicado no va a cambiar el mundo. Tu universidad, tu ONG, bueno, primer asunto. Y segundo, sí lo estás poniendo, pero, nos falta el énfasis. Ahora, eso es también muy del mundo académico, ¿ah? Sí. Eso es muy del mundo académico. Pero ahí es Pero donde lo que yo mencionaba, Rosa María, ayer en la columna es, está muy bien tratar de mejorar y poner tu punto, ¿no? Pero cuando estamos en una situación tan crítica como la de ahora, que el país se nos va, que las mafias y la ilegalidad han tomado gran parte de la narrativa y la práctica nacional, no nos podemos pelear en esas cosas los demócratas en instituciones que somos de liberales o progresistas. No podemos entrar en esa minúscula discusión cuando hay algo mucho más grande que está en juego. Esa perspectiva es la que tenemos que tener muchos que estamos tratando de ayudar a que el país salga adelante y que no claro, tenemos que compartir todas las opiniones sobre todo. claro. Ahora, hay un tema también que es terrible, que es a veces, se da mucho en los medios de comunicación, que es involuntario, porque es la humillación del adversario. Mm.
O sea, viene una persona y te dice que quiere cambiar la Constitución. Y tú le dices, bueno, ¿qué quieres cambiar de la Constitución? Bueno, quiero, a mí me ha pasado, porque se ha repetido un millón de veces, lo cuento, quiero que esté el derecho a la educación. Pero ya está. No, no está. Pero está. Y es la humillación del adversario, porque es una humillación, es una derrota en toda la línea. Y uno no quisiera que eso pase en realidad. Porque si un enemigo es derrotado en toda la línea, un adversario se convierte en enemigo. Claro, totalmente. Ya te odia, pues, porque Te odia. lo has humillado de una manera terrible. Y si uno hace eso lo aprende uno con la edad, ¿no? Cuando es joven, no lo sabe tanto. Esa persona lo único que va a tener es un resentimiento terrible y se va a radicalizar porque ha sido humillado. Y eso es algo que también se hace en todas las avenidas, ¿sabes? De ida y vuelta. Sí. Cuando tú le dices a la gente más pobre del Perú que votó por Castillo que su voto no vale nada, y hay un artículo muy interesante del señor Agüero, me parece, que se llama El Desprecio, que es todo el Congreso celebrando la caída de Castillo, claro. Lo estás humillando. Y a veces... representa. Claro, porque en el fondo, sí, por supuesto que es un triunfo político que tu enemigo deje de ser presidente, porque es tu enemigo. Ah, bueno, pero los amigos de tu enemigo van a estar muy humillados. Entonces, la democracia también es un tema de detalle, ¿no? De atención al detalle. Y yo creo ahí, por ejemplo, ¿no? Ahora que ha aumentado la aprobación de una asamblea constituyente, yo creo que voy a poner dos paralelos, ¿no? Una experiencia buena que resultó, que fui parte cuando era muy joven, y lo que veo ahora, ¿no? Yo hoy no estoy a favor de una asamblea constituyente. Creo que tiene un montón de vicios y claramente haces buenas preguntas y el argumento se cae. Pero cuando yo entro en una conversación, en vez de decir no a la asamblea constituyente, porque no, y porque no, y porque eres terrorista, y eres comunista, y eres el peor padre, y entro en una conversación, primero puedo explicar algunos puntos, como tú lo haces pedagógicamente, pero por otro lado puedo entender con más claridad las razones que hay detrás. Y hay algunas razones muy válidas y muy legítimas. No pero cuando entramos al no de frente y vamos al choque, yo soy superior a ti porque yo sé y tú no sabes, ¿no? Exacto. Y ha sido diferente, tú recordarás, cuando fue el DC con Estados Unidos, que ese proceso duró 2 gobiernos, no duró como 5 años. Al principio, en el 2003, la aprobación era bajísima del TLC con Estados Unidos. Y en vez de decir sí, no, hubo un proceso larguísimo de diálogos, de foros. Yo estaba en la Universidad del Pacífico, después estuve en Washington. Hicimos un trabajo educativo, pedagógico en regiones, estuvieron los gremios, en fin, se generaron alianzas con los... En fin, fue un trabajo pedagógico, de diálogo, de conversación, para darnos cuenta que esa política era positiva para el país. Pero el error que yo veo ahora es simplemente cualquier persona que dice Asamblea Constituyente se categoriza, se tacha, te dice eso no. Entremos a una conversación. Claro, ¿por qué quieres una asamblea? Yo siempre pregunto, ¿por qué quieres una asamblea? ¿Para qué? Y cuando veo los argumentos, probablemente encontremos lo que sí tiene que cambiarse. Hay muchas razones paralelas políticas también. O sea, gente que te dice, mira, el Congreso no va a poder hacer esto. Necesitamos un organismo separado del Congreso. Por una razón de especialización. Acá pongan los políticos, acá pon gente que tenga más preparación académica, porque estos políticos jamás la van a reformar. Es un tema de estrategia. Oye, pero tienes que reformarla toda. No, pero no lo podemos hacer dentro del Congreso si lo hacemos parcialmente, porque tampoco Rosa María. Y es verdad, no quiere las reformas parciales, pues. Estamos todavía peleando por las reformas parciales. Y ni siquiera se pueden ponerse de acuerdo en poner una fecha fija al adelanto de elecciones. Tenemos la esperanza breve, chiquita, de una ventana de unas 72 horas, dice la República. Dicen que pueden prolongarla hasta el 17 de la legislatura, tal vez una semana, no más. ¿Hay alguna esperanza que tengamos elecciones? Sí, a ver, nos tenemos que ir, yo sé. Nos tenemos que ir. Es la última pregunta. ¿Alguna esperanza
de tener Nunca elecciones perdemos la tan- esperanza de que hasta el 15 o el 17 haya un adelanto de elecciones, que es una gran mayoría ciudadana queremos esto acá. Nosotros desde julio, en paz, propusimos esto acá y no nos escucharon. E incluso la esperanza, si es mayor, si queremos, digamos, orar al cielo para que nos responda, incluso hay algunas propuestas de reforma constitucional similares a las que propusimos y sentimos que están a tono con la ciudadanía. Ojalá, Rosa María, ojalá que Ojalá. se dé cuenta de que es la única manera de un adelanto con algunas mínimas reformas de poder no resolver todo, comenzar a salir del abismo terrible y oscuro en el que está el país hoy. Muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Gesser por haber estado con nosotros. Ha sido una mañana muy interesante sobre cultura política, algo que todos necesitamos. Y nos vamos, Abel. Mil Nos disculpas vamos, Rosa María. por irme tanto rato, pero estas conversaciones son muy buenas, así que es necesario compartirlas. Hacer una pausa y pensar. Nos tenemos que ir. Nos vamos, solamente para los que preguntan por qué no invitan a tal o por qué no invitan a cual. Porque no quieren Invitamos venir. a todos, pero no quieren venir. Algunos Abel, nos cortan el pobrecito. teléfono. Pobrecito Abel, que tiene que responder. Mire, ni siquiera es culpa de Abel. Abel los invita a todos. ¿Ah? Él es el que la sufre, yo ni siquiera la sufro. Porque Abel es el que sufre esto. Ya, invitamos de todos los partidos políticos. Miren, estamos presidiendo a Nano Guerra García hace una semana, a Digna Calle, o sea, de todo el espectro, ¿no? Ya hemos tenido al señor Flavio Cruz, o sea, y nos ha costado, ¿eh? Porque era la primera vez que venía alguien de Perú Libre a este programa. O sea, ustedes que dicen que yo soy comunista, ya es la primera vez que venía alguien de Perú Libre a este programa. Entonces, sí, nos cuesta mucho, porque somos una radio muy pequeña, somos un espacio muy pequeño en el imaginario de los políticos, pero obviamente somos un espacio inmenso en el corazón de nuestra audiencia, que es muy grande. Pero eso eso es un secreto, así que no lo compartan. Muy bien. Cuídate, Rosa María, nos encontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.